Cuando Hernán regresó a su cabaña solitaria, encontró huellas desesperadas en la tierra y una mujer apache exhausta con su hija hambrienta escondidas adentro. Ella ofreció lo único que tenía a cambio de comida para la niña, pero él respondió con algo que ella nunca esperó: bondad sin condiciones. Lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en una historia de supervivencia, confianza renacida y un amor inesperado que transformaría sus vidas para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol descendía detrás de las montañas cuando Hernán cabalgaba de regreso a su cabaña. La luz del atardecer bañaba el valle seco con un resplandor pálido y constante. Su caballo avanzaba despacio, su aliento visible en el aire frío, mientras Hernán sentía el dolor familiar en sus hombros por cargar trampas todo el día. Esperaba encontrar el silencio habitual, esa quietud que siempre lo recibía después de días en soledad. Pero algo en el suelo cerca de la puerta lo detuvo antes de llegar al poste. Había huellas ligeras, irregulares y apresuradas que contaban una historia inquietante sobre visitantes inesperados. Hernán permaneció en la silla un momento más, obligando a su corazón a calmarse. Las pisadas no eran de un hombre, demasiado estrechas y dispersas, como alguien caminando con dificultad. Un conjunto más pequeño las seguía de cerca, pasos diminutos que apenas presionaban la tierra seca y compactada. Vio donde unas rodillas se habían hundido en el suelo, una más profunda que la otra. Era evidente que alguien se había detenido aquí exhausto y permaneció arrodillado por largo tiempo, probablemente descansando. Hernán desmontó con cuidado, sus botas aterrizando en silencio sobre la tierra compacta del sendero. Se agachó sosteniendo las riendas suavemente, mientras pasaba 2 dedos por el borde de la huella más grande. La forma le decía suficiente. Una mujer. Una niña pequeña. Ambas cansadas y necesitando refugio urgentemente. Sintió una presión profunda en el pecho. No era miedo, sino preocupación genuina. La puerta de la cabaña estaba ligeramente abierta, apenas lo suficiente para captar su atención inmediata. Esa puerta nunca quedaba abierta, a menos que él la dejara así, y Hernán siempre la revisaba 2 veces antes de irse. Su mano encontró automáticamente la culata de su revólver, aunque no lo desenfundó todavía. Dio un paso lento hacia la puerta, luego otro hacia adentro con cautela extrema. La habitación estaba en penumbra, los últimos rayos de luz deslizándose por las tablas del suelo, creando patrones de sombras. Al principio Hernán no vio nada, pero sus ojos se ajustaron rápidamente a la oscuridad del interior. Una mujer estaba de pie en la esquina cerca de la pared, con la espalda parcialmente girada hacia él. Sostenía protectoramente contra su pecho a una niña pequeña. Sus ropas estaban desgastadas por el viaje, y sus hombros temblaban de cansancio. Su postura revelaba días de camino difícil y búsqueda de refugio seguro. Ella se giró al escuchar su paso, y Hernán captó la expresión en sus ojos. Era preocupación que había estado creciendo durante días, contenida solo por el pequeño peso de la niña que protegía con todo su ser. Hernán se detuvo completamente, quedándose inmóvil para no alarmarla más de lo necesario. La mujer tragó con dificultad, su garganta temblando visiblemente bajo la tenue luz. Su voz salió delgada y áspera cuando finalmente habló. «Por favor, mi hija necesita comida urgentemente». Su mirada no se apartó de él mientras sus brazos se apretaban protectoramente alrededor de la pequeña. La cabeza de la niña descansaba contra su hombro sin mucha energía. La pequeña no parecía tener más de 4 años, y Hernán vio cuán débiles eran sus movimientos, cuán cerca estaba de quedarse dormida por agotamiento. Natalie aún no sabía que ese era su nombre. Ajustó ligeramente sus pies buscando mejor equilibrio. Reajustó el peso de la niña, a pesar de cuán inestables estaban sus propias piernas por el cansancio acumulado. «Haré lo que sea necesario», continuó apenas audible con voz quebrada. «Si pueden ayudarnos con algo de comida». Hernán sintió algo pesado instalarse dentro de él, una aguda conciencia de cuán urgente era su situación.
No dio un paso adelante ni extendió la mano hacia ella amenazadoramente. Solo levantó ligeramente su mano izquierda con la palma hacia afuera, para mostrar que no pretendía hacerles daño alguno. «No es necesario nada de eso», dijo con voz firme, baja y controlada. «Tu hija comerá y tú también comerás, eso es todo lo que importa ahora». Vio confusión parpadear primero en su rostro cansado, luego incredulidad absoluta ante la respuesta inesperada. La preocupación no la abandonó, pero cambió de naturaleza, aflojándose apenas lo suficiente para que tomara un respiro que no temblara tanto como los anteriores. Hernán caminó lentamente hacia la mesa manteniendo distancia respetuosa. Colocó la comida que tenía disponible sobre la superficie de madera, pan recién horneado, un tazón generoso de estofado caliente y media papa hervida todavía humeante. El aroma llenó la habitación de inmediato, y la niña se movió débilmente en los brazos de su madre, sintiendo el calor reconfortante o detectando la comida. «Puedes sentarte tranquilamente», dijo Hernán en voz baja y amable. «Deja que ella coma todo lo que necesite». Natalie no se movió al principio, su mente acelerada procesando la situación. Él podía verlo en la tensión de sus manos, en la forma en que inclinaba su cuerpo para mantener a la niña protegida detrás de ella. Estaba evaluando rápidamente si él representaba algún peligro, si había cometido un error al buscar refugio aquí en medio de la nada. Hernán retrocedió cerca de la puerta dándole espacio amplio, permitiéndole ver cada movimiento que hacía sin ocultarle nada. Finalmente ella se acercó con pasos cortos y medidos, bajándose en la silla con rodillas que casi cedieron. Cuando colocó a la niña en su regazo, tuvo que estabilizarla 2 veces antes de poder sostener la cuchara. Levantó una pequeña cucharada de estofado con manos que temblaban incontrolablemente por el agotamiento y la tensión emocional. La pequeña abrió la boca lentamente, y un sonido débil salió de su garganta, un gemido suave entre el alivio y la necesidad. Observándolas comer con dificultad, Hernán sintió algo dentro de él cambiar para siempre, de manera profunda. Recordó el peso del silencio después de la muerte de su esposa años atrás. La quietud que se había filtrado en esta cabaña durante años interminables, el sonido de un niño respirando, el sonido de alguien dependiendo completamente de él. Exhaló lentamente y se recostó contra el marco de la puerta de madera. Cruzó los brazos suavemente para no parecer amenazante mientras su mente repasaba preguntas urgentes. ¿De dónde había venido ella? ¿Qué las había traído hasta aquí? ¿Estaban a salvo ahora? Pero apartó esas preguntas por ahora. La primera prioridad era simple y clara como el agua. Dejarlas respirar con calma. Dejarlas comer sin prisa. Y dejarlas sentirse seguras al menos por una noche completa bajo techo sólido. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. Natalie alimentó a la niña con bocados diminutos, observando a Hernán con ojos cautelosos todo el tiempo. Cada movimiento que hacía era cuidadoso, como si estuviera lista para huir si él se ponía rígido siquiera por un segundo. Hernán permaneció quieto sin apurarla ni interrumpirla. No volvió a hablar hasta que el tazón estuvo casi vacío. «Tomarás la cama esta noche», dijo manteniendo su voz pareja y tranquila. Los ojos de Natalie se abrieron ligeramente, insegura de cómo reaccionar ante tal ofrecimiento. «Yo dormiré junto a la estufa», agregó Hernán. «De todas formas es más cálido allí». Algo parpadeó en la expresión de ella, una mezcla de confusión, miedo y un pequeño alivio enterrado, que aún no estaba lista para confiar. Pero no rechazó la oferta ni argumentó nada en contra. Solo acercó más a su hija y asintió una vez con gesto tenso y breve. Hernán se giró hacia la estufa agregando 2 troncos y ajustando la ventilación para que la habitación se calentara lentamente. Mientras trabajaba se encontró escuchando el sonido de la respiración de Natalie, que se estabilizaba con cada momento que pasaba. No había esperado llegar a casa y encontrar a alguien esperándolo. No había esperado sentir algo removerse dentro de él nuevamente después de tanto tiempo. Pero esta noche alguien más respiraba bajo su techo, y Hernán supo mientras se sentaba cerca de la estufa observando el fuego prender que nada en esta cabaña volvería a sentirse igual.
El fuego en la estufa ardía bajo pero constante, el resplandor naranja extendiéndose lentamente por las tablas del piso. Hernán se acomodó cerca de él, pero no se recostó todavía, manteniendo los ojos abiertos y escuchando las respiraciones suaves e irregulares que venían desde la cama. Natalie estaba sentada en el borde con su hija acunada contra su pecho. Su postura era rígida, como si cualquier cambio pudiera despertar peligro en lugar de comodidad. Hernán mantuvo sus manos descansando suavemente sobre sus rodillas, sin mostrar señales de prisa ni movimientos súbitos que pudieran asustarla. Comprendía lo suficiente para saber que ella estaba decidiendo si él era seguro o no. Había visto esa mirada antes en personas que habían corrido demasiado lejos durante demasiado tiempo. «Puedes dormir», dijo con voz baja y firme. «La puerta está cerrada y nadie entrará aquí». Natalie no respondió al principio, su cabeza inclinándose ligeramente mientras lo estudiaba bajo la tenue luz del fuego. Sus ojos reflejaban un agotamiento tan profundo que parecía como si no hubiera dormido adecuadamente en semanas. Sus hombros estaban tensos bajo el vestido desgarrado que llevaba puesto. Sostenía a la niña con ambos brazos como si incluso la suavidad de una manta no fuera protección suficiente. Finalmente habló en voz baja y tensa. «¿Por qué nos estás ayudando?» La mandíbula de Hernán se apretó y respiró lentamente antes de responder con sinceridad. «Tu hija necesita descanso, comida y calor», dijo simplemente. «Esa es razón suficiente para mí». Natalie bajó la mirada como si no estuviera segura de cómo procesar una respuesta sin condiciones ocultas detrás. Meció a su hija suavemente, y el movimiento era tan cuidadoso que Hernán sintió un apretón en el pecho. Podía ver cuán frágil era su fuerza, apenas sosteniéndose pero aún resistiendo de todas formas. Miró hacia otro lado para darle espacio y privacidad. «No voy a tomar nada de ti», dijo Hernán después de un momento de silencio. «Lo dije en serio cuando lo dije antes». Los dedos de Natalie acariciaron el cabello de su hija con ternura maternal. «Los hombres no ayudan sin recibir nada a cambio», susurró con palabras planas moldeadas por experiencia más que por creencia actual. Hernán no respondió de inmediato. Entendía el peso detrás de sus palabras y la historia que las formó. Cambió su posición en el suelo estirando una pierna como si se acomodara para la noche. Esto le mostraba que no tenía interés en moverse más cerca de ella. «No escucharás eso de mí», dijo finalmente con tono definitivo y honesto que no admitía dudas. El viento empujaba ligeramente contra las paredes de la cabaña, haciendo crujir las tablas de formas familiares para Hernán. Observó el fuego avivarse mientras los troncos frescos prendían, y el calor llenaba suavemente la pequeña habitación, suavizando la dureza del frío exterior que intentaba colarse por las rendijas. Después de un largo silencio, Natalie finalmente se movió para recostarse en la cama. No se estiró completamente, sino que mantuvo sus rodillas ligeramente dobladas hacia adentro, con su hija acurrucada contra su estómago. Hernán notó que dormía del lado más alejado mirando hacia la pared estratégicamente. Se posicionaba de manera que pudiera proteger a la niña con su propio cuerpo si algo sucedía. Su respiración cambió, todavía tensa pero más lenta que antes. Hernán se bajó sobre la manta vieja cerca de la estufa, sintiendo las tablas frías bajo su hombro incluso a través de la tela. Había dormido en lugares peores durante sus años como vaquero solitario. Se quedó quieto mirando las vigas del techo, mientras escuchaba los pequeños sonidos dentro de la cabaña. El zumbido suave del fuego, el quejido débil de la niña, moviéndose en sueños, el roce ligero de Natalie ajustando la manta. Sintió algo desconocido removerse dentro de él. Una conciencia de que la cabaña ya no se sentía tan vacía como solía sentirse. Aún no estaba seguro si ese sentimiento era bueno o peligroso, pero estaba allí, instalándose silenciosamente en el fondo de su mente sin pedir permiso. Pasaron minutos antes de que Natalie volviera a hablar con voz ligeramente amortiguada por la manta que la cubría. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con curiosidad genuina mezclada con cautela. Hernán miró hacia la cama, aunque no podía verla claramente en la luz tenue que proyectaba el fuego moribundo. «Hernán», respondió con simplicidad.
Otro pequeño silencio se extendió entre ellos como un puente invisible construyéndose lentamente. «Natalie», susurró ella finalmente revelando su identidad. «Mi hija se llama Ona». Hernán asintió una vez, aunque sabía que ella no podía verlo en la oscuridad creciente. «Descansa, Natalie», dijo con voz reconfortante. «Estás a salvo aquí esta noche». Ella no respondió, pero él la escuchó exhalar un largo respiro controlado, que le dijo que había soltado una pequeña pieza de su miedo, al menos por ahora. Hernán cerró los ojos lentamente sintiendo el cansancio apoderarse de él. No estaba seguro de qué traería el mañana consigo, pero sabía una cosa con absoluta claridad. No se arrepentía de haber abierto esa puerta. El amanecer llegó lentamente sobre el valle con luz pálida, filtrándose por la pequeña ventana de la cabaña y aterrizando en barras suaves sobre el suelo. Hernán despertó antes de que el sol se elevara completamente. El hábito estaba profundamente arraigado después de años siguiendo la misma rutina diaria. Su espalda dolía ligeramente por haber dormido en el suelo, pero se levantó silenciosamente con cuidado de no hacer ruido repentino. Lo primero que revisó fue la cama donde Natalie no se había movido mucho durante la noche. Yacía acurrucada alrededor de su hija protectoramente, con un brazo bajo la cintura de la pequeña. La mano diminuta de Ona descansaba contra la clavícula de su madre, con los dedos suavemente curvados. Ambas dormían profundamente, sus respiraciones lentas y constantes creando una sinfonía de paz. Por primera vez desde que habían entrado a su cabaña, el rostro de Natalie no parecía atrapado entre miedo y agotamiento extremo. La tensión alrededor de sus ojos se había suavizado durante el sueño reparador. Hernán se quedó allí parado por un momento, más largo de lo que pretendía, observándolas con una respiración lenta que no comprendía del todo. Algo sobre la escena se instaló en él de manera estable y silenciosa. Salió afuera para buscar agua antes de que cualquiera de ellas despertara. El aire frío lo golpeó inmediatamente, y la escarcha se aferraba a la hierba y los bordes del cubo junto al pozo. Sus botas crujían suavemente sobre la delgada capa de hielo, mientras bombeaba agua hacia el recipiente metálico. Los movimientos familiares lo anclaban a la realidad circundante. El trabajo siempre lo hacía sentirse conectado con el mundo. Trabajo significaba control, rutina, algo que sabía cómo manejar con precisión. Pero seguía pensando en la mujer y la niña dentro de su cabaña esperándolo sin saberlo. Cuán delgadas lucían las muñecas de la pequeña Ona. Cómo la voz de Natalie se había quebrado por la tensión acumulada. Cómo ella lo observaba como alguien que había sido cazada durante demasiado tiempo. Hernán llevó el agua de regreso adentro con pasos medidos y cuidadosos para no despertar a nadie. La cabaña seguía en silencio reconfortante. Colocó el cubo junto a la puerta y se dirigió hacia la estufa para iniciar un pequeño fuego matutino. El fósforo se encendió con un chasquido seco y la llama atrapó la madera en lenguas lentas y constantes hasta que el calor se extendió nuevamente por la habitación estrecha. Solo entonces, Natalie comenzó a moverse entre las sábanas. Sus ojos se abrieron bruscamente al principio por puro instinto defensivo, no por sorpresa. Luego se relajó cuando vio a Hernán de pie cerca de la estufa y la puerta aún cerrada con llave. Revisó a su hija inmediatamente después, alisando una mano sobre el cabello de la niña. Ona parpadeó ante la luz matutina, con su pequeño rostro menos hundido que la noche anterior. Hernán mantuvo su voz calmada y controlada. «Hay agua si quieres lavarte y la comida estará lista pronto». Natalie se incorporó lentamente con músculos rígidos por haber dormido en posición tensa toda la noche. Sostuvo a su hija cerca como si no estuviera segura de si era seguro alejarse de ella. Hernán notó la vacilación inmediatamente. «Puedes usar la palangana para lavarte», agregó señalando hacia el rincón. «Saldré afuera para darte privacidad. Tómate tu tiempo sin apuros». Ella lo miró por un momento intentando leerlo con cuidado. Sus ojos no eran tan afilados como el día anterior, pero seguían siendo cautelosos de todas formas. Cuando Hernán se movió hacia la puerta,
Ella finalmente asintió levemente. «Gracias», dijo en voz baja con gratitud genuina en su tono. Hernán salió cerrando la puerta detrás de él con suavidad. Se quedó parado en el pequeño porche observando la escarcha comenzar a derretirse bajo el sol naciente. Se frotó las manos juntas parcialmente por el frío y parcialmente porque no estaba seguro de qué más hacer con la extraña sensación de tener a alguien más dentro de su hogar solitario. Después de varios minutos, escuchó la puerta crujir abierta detrás de él. Natalie salió con Ona en su cadera, su largo cabello húmedo y peinado hacia atrás, alejándose de su rostro limpio. Se había envuelto en una de las mantas de Hernán, mientras su vestido colgaba cerca de la estufa para secarse completamente. Su piel lucía recién fregada, aunque los moretones en sus muñecas y brazos resaltaban más oscuros ahora bajo la luz del día. Hernán notó primero su postura, todavía vigilante, pero ya no buscando la vía de escape más rápida como antes. Ona extendió una mano somnolienta hacia el abrigo de Hernán con curiosidad infantil. La curiosidad reemplazaba la debilidad que casi la había vencido la noche anterior. Hernán la observó sintiendo un tirón apretándose en su pecho. «Ella parece más fuerte hoy», dijo en voz baja con alivio evidente. Natalia sintió cepillando un mechón suelto de cabello del rostro de su hija con ternura maternal. «No ha comido lo suficiente durante días», explicó Natalie con voz quebrada. «Ha estado entrando y saliendo de la conciencia constantemente». El estómago de Hernán se apretó ante el pensamiento de lo cerca que habían estado de perderla. «Prepararé algo caliente», dijo con determinación. «Entra. Hace frío aquí afuera para ustedes». Natalie vaciló antes de pasar junto a él, sus ojos deteniéndose en los suyos por un breve momento cargado de significado. No apartó la mirada por miedo esta vez, sino que la desvió como si se estuviera ajustando al sentimiento de dejar que alguien la ayudara sin esperar nada a cambio. Adentro Hernán colocó una olla pequeña sobre la estufa y mezcló lo que tenía disponible: avena, un poco de fruta seca y agua suficiente para ablandarla. La habitación se calentó llenándose de un aroma mucho más tranquilo que el estofado de la noche anterior, pero igualmente reconfortante para el alma hambrienta. Mientras revolvía la mezcla, Natalie se sentó a la mesa con su hija en el regazo. La luz matutina a través de la ventana suavizaba los ángulos de su rostro cansado. Deslizaba sus dedos suavemente sobre la espalda de Ona, sus hombros finalmente relajándose un poco ahora que no se sostenía erguida por pura fuerza de voluntad. Hernán colocó un tazón frente a ella con cuidado. «Come despacio», dijo con voz firme pero amable, «para ambas». Natalie levantó la primera cucharada con manos más estables observando a Ona tragar con dificultad. La niña parpadeó y luego alcanzó más comida, su fuerza regresando poco a poco con cada bocado. Hernán se recostó contra el mostrador observándola sin invadir su espacio, sin hablar a menos que fuera necesario para no romper el momento. Después de un rato, Natalie levantó la vista hacia él con expresión pensativa. «Arreglaste la puerta», dijo suavemente notando el pestillo reforzado que Hernán había instalado durante la madrugada. Hernán se encogió de hombros ligeramente restando importancia. «No quería que entrara el frío», respondió. Pero esa no era la razón real, y ambos lo sabían. Ella pareció entenderlo de todas formas, sin necesidad de palabras. Sus ojos se bajaron nuevamente, más suaves ahora que antes. «Gracias, Hernán», dijo con voz cargada de emoción contenida. Él sintió el peso de escuchar su nombre desde sus labios. Cuidadoso, agradecido, cauteloso, pero ya no asustado como la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo, la cabaña no se sentía como un lugar destinado para una sola persona viviendo en soledad. No se sentía vacía, ni fría, ni silenciosa, y Hernán supo, mientras las observaba comer, que cualquiera que fuera la historia que había comenzado en su puerta la noche anterior, estaba muy lejos de terminar. El sol trepó lentamente sobre el valle proyectando largas franjas de luz pálida a través del patio. Hernán sintió el día acomodándose en su ritmo habitual, solo que ahora el ritmo ya no era únicamente suyo, sino compartido con dos presencias inesperadas que habían cambiado todo por completo.
El aire llevaba la mordida fría del otoño tardío, lo suficientemente aguda para picar las puntas de los dedos. Salió afuera con un montón de herramientas, planeando partir leña y revisar la línea de la cerca antes de que el clima empeorara aún más. Detrás de él, la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido débil. Natalie salió cautelosamente sosteniendo a Ona cerca de su cadera. Hernán no se giró inmediatamente porque no quería que ella se sintiera observada o presionada, pero habló por encima de su hombro para que supiera que no estaba entrometiéndose. Puedes quedarte adentro donde hace calor, no necesitas salir al frío. Natalie vaciló y él pudo escucharlo en la pequeña pausa antes de que ella respondiera. Quiero ayudar, dijo con determinación evidente en su voz. Hernán finalmente se giró para mirarla directamente. Estaba envuelta en la manta que le había dado, su vestido reparado todavía secándose cerca de la estufa adentro. Su aliento se nublaba débilmente frente a ella mientras cambiaba el peso de su hija en los brazos. Los ojos de Ona estaban más brillantes hoy, menos hundidos que antes, mostrando señales claras de recuperación. No tienes que trabajar por quedarte aquí, dijo Hernán con sinceridad, intentando aliviar cualquier presión que sintiera. La expresión de Natalie se endureció ligeramente. Necesito hacer algo, insistió sin terminar la frase, pero Hernán entendió perfectamente. Estar sentada sin hacer nada significaba esperar el daño. Permanecer quieta significaba esperar ser capturada por quienes la perseguían. Asintió hacia la pila de leña apilada junto a la cabaña cuidadosamente. Si quieres puedes traer leña pequeña adentro, sugirió. Solo si te sientes lo suficientemente firme para hacerlo. Natalie dio un pequeño asentimiento y el alivio parpadeó a través de su postura tensa. Ajustó su agarre en Ona y caminó cuidadosamente hacia la pila de madera seca apilada al costado de la construcción. Hernán observó sus movimientos notando la rigidez en sus costillas, la forma en que evitaba doblarse demasiado hacia adelante. Recogió entre las piezas más pequeñas y comenzó a organizarlas en un paquete pequeño, con movimientos lentos y controlados que revelaban dolor oculto pero determinación férrea. Hernán volvió a su trabajo colocando un tronco en posición vertical y balanceando el hacha hacia abajo en un arco recto y practicado. La madera se partió limpiamente, revelando su interior pálido. Preparó otra repitiendo el movimiento con fuerza constante y ritmo hipnótico que lo mantenía concentrado. El ritmo familiar lo anclaba a la tierra. Cada golpe era medido, eficiente, el tipo de esfuerzo que requería enfoque pero no pensamiento profundo. Entre golpes, miraba hacia Natalie de reojo. Se había arrodillado cerca de la pila, ahora clasificando piezas por tamaño, mientras jalaba la manta más ajustada alrededor de sus hombros, cada vez que el viento pasaba. Ona observaba a Hernán desde la cadera de su madre con curiosidad silenciosa, sus ojos rastreando cada golpe del hacha con fascinación infantil. Le pareció extraño a Hernán de una manera inesperada y conmovedora. Se había acostumbrado a hacer todo sin ser visto por nadie durante años de soledad autoimpuesta. Cuando el paquete estuvo lleno, Natalie se puso de pie lentamente equilibrando a la niña y la madera con cuidado. Hernán dio un paso adelante sin pensarlo dos veces. «Puedo llevar eso», dijo extendiendo las manos hacia el bulto pesado. Ella se puso rígida al principio con tensión reflexiva, apretando su agarre sobre la carga. Pero luego lo dejó tomar el paquete de sus brazos. Sus manos se rozaron por solo un segundo, frías, delgadas y temblorosas. Hernán sintió el pequeño contacto instalarse en él más de lo que esperaba. Dentro de la cabaña, colocó la leña cerca de la estufa, mientras Natalie ponía a Ona sobre la cama con ternura. Miró alrededor buscando algo más que hacer con urgencia visible. Vio inmediatamente la necesidad de anclarse en el espacio, de sentir que tenía un lugar en él, y no era solo una invitada temporal esperando ser expulsada. «Hay una escoba junto a la puerta», dijo Hernán señalando casualmente, «si quieres ordenar un poco». Natalia asintió levemente con alivio cruzando su rostro. «Puedo hacer eso sin problema». Barrió lentamente con cuidado en cada movimiento,
pausando cuando sus costillas tiraban demasiado bruscamente. Hernán no comentó sobre ello ni la apuró en absoluto. Simplemente la dejó moverse a su propio ritmo sin presionarla nunca. Su hija observaba desde la cama con dedos pequeños jugando con el caballo de madera que Hernán había tallado años atrás para otro niño. La habitación se llenó con los sonidos simples de un hogar. Madera siendo barrida, fuego crepitando, herramientas moviéndose mientras Hernán revisaba bisagras y partes del rifle meticulosamente. El silencio no estaba vacío en absoluto. Contenía propósito claro, espacio para respirar y pensar. Después de un rato, Natalie se sentó junto a la estufa y comenzó a remendar su vestido con aguja e hilo. Hernán notó cómo cosía con movimientos cortos y precisos, enhebrados lentos a través de costuras desgarradas por días de huida. Sus dedos temblaban por fatiga acumulada, no por falta de habilidad evidente. ¿Has trabajado con hilo antes?, preguntó Hernán mirándola brevemente con curiosidad genuina. Ella asintió manteniendo los ojos en su trabajo concentrado. Arreglaba ropa en mi aldea, explicó con voz suave, principalmente para mujeres que no tenían tiempo libre para hacerlo. Hizo una pausa dejando la aguja suspendida en el aire. Me gustaba hacerlo porque me hacía sentir útil y necesaria. Hernán ajustó una bisagra probando su tensión cuidadosamente. Todavía lo es, respondió con simpleza reconfortante. Ella no respondió de inmediato, pero sus hombros se relajaron ligeramente. Un cambio pequeño casi imperceptible, a menos que alguien estuviera buscándolo. Hernán se encontró notando todo sobre ella. Cada gesto, cada suspiro, cada momento de alivio o tensión. Más tarde, cuando salió afuera para revisar el corral, Natalie lo siguió con Ona en su cadera, manteniéndose a distancia respetuosa. No se acercó demasiado. Solo se quedó parada cerca del porche, observándolo apretar un riel suelto con concentración. El viento tiraba de su cabello, esparciendo algunos mechones a través de su rostro cansado. Los cepilló hacia atrás y los metió detrás de su oreja con un movimiento lento y agotado que revelaba vulnerabilidad. Hernán apretó el último clavo y levantó la vista notando que sus miradas se encontraban a través de la corta distancia. Ninguno habló durante ese momento suspendido. Ninguno necesitaba hacerlo porque las palabras hubieran arruinado la conexión silenciosa. Natalie bajó la mirada respirando suavemente con expresión reflexiva. Hernán vio lo que significaba ese gesto. No era miedo ni incomodidad, sino el comienzo frágil de confianza genuina, formándose lentamente entre ellos. Una cosa frágil todavía en construcción, pero presente en la forma en que ella no se alejó inmediatamente como hubiera hecho antes. Cuando regresaron adentro, la niña extendió los brazos hacia Hernán nuevamente con movimientos pequeños, levantándose ligeramente hacia él con confianza infantil. Natalie se congeló observando sin estar segura de qué sucedería a continuación. Hernán esperó un momento dándole tiempo para intervenir si quería. Luego extendió una mano firme tocando los dedos diminutos de Ona con cuidado como si manejara algo extremadamente frágil y valioso. La niña hizo un sonido suave, mitad risa y mitad zumbido curioso que llenó el espacio con inocencia pura. Los labios de Natalie se separaron con sorpresa parpadeando a través de su expresión normalmente guardada. Algo cálido e incierto apareció en su rostro transformándolo completamente. Hernán retrocedió un momento después dándoles espacio nuevamente, pero el momento permaneció en la habitación, instalándose en el silencio alrededor de ellos, como semilla plantada esperando crecer. Para la tarde la estufa ardía brillante, el piso estaba barrido, la pila de leña estaba abastecida y la pequeña cabaña se sentía diferente, vivida, equilibrada, compartida entre tres almas solitarias. El silencio entre Hernán y Natalie no contenía tensión ahora, sino algo más firme y sólido creciendo. Algo que ninguno de ellos había esperado cuando la puerta se abrió por primera vez. Se sentía como el comienzo de pertenencia mutua, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo todavía por miedo a romper el hechizo. A media tarde las nubes se acumularon bajas sobre el valle, espesas y grises, aplanando la cresta distante en una sola línea monótona. Hernán podía oler el cambio en el aire con experiencia de años viviendo solo. Nieve llegaría pronto, tal vez al caer la noche, cubriendo todo con su manto blanco.
Trabajó constantemente apretando la última bisagra en la puerta trasera y probándola 2 veces antes de entrar satisfecho. Natalie estaba parada cerca de la mesa cortando vegetales con un cuchillo pequeño que Hernán rara vez usaba. Sus movimientos eran más confiados hoy, más seguros de su equilibrio, aunque cada cierto tiempo aparecía tensión alrededor de sus costillas. Ona se sentaba en el suelo junto a ella, golpeando suavemente el viejo caballo tallado de Hernán contra las tablas. Hernán notó la mueca ligera en el rostro de Natalie cuando se estiró hacia arriba para colocar el cuchillo de vuelta en el estante alto. Era el mismo dolor que había visto ayer, agudo, repentino y luego oculto deliberadamente. «No deberías alcanzar eso», dijo Hernán, dejando su herramienta sobre la mesa con cuidado. «Déjame ayudarte con eso». Natalie se detuvo a mitad del estiramiento, atrapada entre orgullo personal y practicidad obvia. No le gustaba necesitar ayuda de nadie, y Hernán podía ver la vacilación clara en sus ojos expresivos y cautelosos. Pero después de un momento bajó su mano y retrocedió un paso, permitiéndole acercarse sin resistencia. Hernán recuperó el cuchillo y lo colocó de manera segura sobre la mesa de madera. Sus rostros terminaron cerca por un breve segundo, mientras el espacio entre ellos se estrechaba naturalmente sin intención, pero con significado profundo. Natalie no se alejó inmediatamente como hubiera hecho antes. Hernán tampoco se quedó más tiempo del necesario, respetando sus límites invisibles. El momento pasó en silencio, pero dejó algo atrás. Una conciencia mutua que ninguno de los dos intentó ocultar esta vez. «Gracias», dijo ella con voz baja y más calmada que el día anterior. Hernán asintió una vez y se movió hacia la estufa, donde revolvió la olla que ella había preparado con dedicación. El aroma de vegetales cocinándose y caldo llenó la habitación pequeña, creando atmósfera hogareña. Una comida simple pero lo suficientemente cálida para sentirse como el comienzo de una rutina compartida y reconfortante. Natalie lo observó trabajar con expresión suavizándose de una manera que Hernán rara vez había visto en ella. No era admiración ni incomodidad, sino algo más estable y profundo. Alivio, quizás, o el reconocimiento silencioso de alguien que no pedía más de lo que ella podía dar libremente sin presión ni expectativas ocultas. Después de un momento, ella habló con voz que apenas se elevaba sobre el crepitar del fuego. «Arreglas cosas sin que nadie te lo pida», observó en voz baja y pensativa. «Puertas, bisagras, este lugar entero». Hernán se encogió de hombros ligeramente mientras revolvía la mezcla burbujeante. «La cabaña necesita mantenimiento constante o el frío entra». «Eso no es lo que quiero decir», dijo Natalie con voz, bajando aún más, hasta casi convertirse en susurro. Hernán hizo una pausa con el cucharón todavía dentro de la olla humeante. Se giró hacia ella lentamente con movimientos deliberados. Ella miraba hacia abajo a Ona, alisando una mano protectora sobre el cabello oscuro de su hija. «Arreglas cosas cuando ves que están rotas», continuó sin levantar la vista. «Incluso cuando nadie te lo pide directamente». Hernán tragó una vez, no esperando el peso emocional de esas palabras simples. Trabajó su mandíbula antes de responder con honestidad cruda. A veces es más fácil arreglar cosas que dejarlas como están y observar cómo empeoran. Natalie levantó su mirada encontrando la suya con intensidad inesperada. «Eres bueno haciéndolo», dijo con sinceridad que lo tomó desprevenido. Hernán no sabía cómo absorber un cumplido genuino después de tanto tiempo viviendo en soledad autoimpuesta. Aclaró su garganta incómodamente, regresando su atención a la estufa caliente. «La comida estará lista pronto», murmuró cambiando el tema. Un golpe suave de madera atrajo su atención compartida hacia otro lado. Ona había logrado ponerse de pie usando la esquina de la cama como apoyo firme. Se tambaleó momentáneamente, pero luego se estabilizó, mostrando que sus pequeñas piernas eran más fuertes de lo que habían sido desde su llegada desesperada días atrás. Hernán dio un paso hacia ella instintivamente con manos listas, por si acaso se caía hacia adelante o hacia atrás. Natalie observaba atentamente esperando ver cómo él respondería ante la iniciativa de su hija.
Ona extendió la mano hacia Hernán, abriendo y cerrando sus deditos en una solicitud inconfundible de afecto o cercanía física. Hernán se agachó lentamente dándole tiempo para reconsiderar su decisión si cambiaba de opinión. Cuando no lo hizo, la levantó con manos firmes pero gentiles. Ona se acomodó contra su hombro con dedos diminutos, agarrando la tela de su camisa como si perteneciera exactamente allí, en ese lugar seguro y cálido. Natalie se congeló completamente inmóvil. No había esperado cuán extraña y tierna sería la imagen de su hija descansando en el hombro de un extraño sin mostrar ningún miedo. La mano de Hernán sostenía la espalda de la niña con cuidado y seguridad absoluta, mientras el aliento de la pequeña calentaba el costado de su cuello. Hernán exhaló silenciosamente, ajustándose a la sensación familiar, pero largamente ausente de sostener un cuerpo pequeño cerca del suyo. «Ella confía en ti», susurró Natalie, casi para sí misma con asombro evidente en su tono. Hernán la miró directamente sintiendo algo no dicho moviéndose entre ellos como corriente eléctrica invisible pero innegable. «Ella confía en quien es gentil con ella», respondió con voz más ronca de lo usual, revelando emoción contenida. Natalie parpadeó sintiendo su garganta apretarse ligeramente con lágrimas no derramadas. Nadie le había dicho algo así en años de sufrimiento y supervivencia constante. Hernán llevó a la niña mientras colocaba tazones sobre la mesa, preparando todo para la cena. Natalie dio un paso adelante para ayudar rozando el brazo de Hernán por apenas un segundo durante el movimiento. Ninguno se disculpó por el contacto accidental. Ninguno se alejó inmediatamente creando distancia como hubieran hecho antes. Comieron juntos con Natalie y Hernán, sentados uno frente al otro mientras Ona permanecía sobre la rodilla de Hernán esta vez. La niña levantaba cucharadas a su propia boca con concentración torpe pero determinada. Cada gesto pequeño, el compartir comida, las miradas silenciosas, el calor constante de la estufa, los tejía en algo que se parecía peligrosamente a una familia real, aunque nadie se atreviera a llamarlo así todavía, por miedo a romper la magia. Mientras el crepúsculo se profundizaba afuera, Hernán encendió la lámpara con movimientos practicados. El resplandor amarillo suavizó la habitación proyectando luz cálida sobre el rostro de Natalie, mientras limpiaba los tazones usados con agua tibia. Hernán estaba parado cerca de la puerta, revisando el cerrojo nuevamente cumpliendo una promesa no hablada repetida a través de acciones protectoras. Natalie secó sus manos en un paño limpio y lo observó con atención renovada. «Siempre estás revisando todo», dijo suavemente sin juicio, solo curiosidad genuina. Los ojos de Hernán permanecieron fijos en el pestillo mientras respondía con simplicidad. «El hábito mantiene a todos seguros aquí». Natalie dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ellos deliberadamente, lo suficientemente cerca para que Hernán pudiera sentir el calor de su cuerpo junto a su costado. Lo suficientemente cerca para que su voz se volviera más privada e íntima. «Gracias por dejarnos estar aquí», dijo con sinceridad profunda. «Y por no hacer preguntas que aún no estoy lista para responder completamente». Hernán la miró hacia abajo viendo realmente a la mujer detrás del agotamiento físico y emocional. Resiliente, cansada pero determinada, había llevado a su hija a través del hambre y el miedo constantes. Sin embargo, aquí estaba confiando en él más cada día que pasaba. Asintió con voz más áspera que antes, cargada de emoción. «Cuando estés lista me dirás lo que quieras contarme, y hasta entonces este también es tu lugar». Natalie inhaló lentamente con ojos suavizándose de una manera que Hernán sintió más que comprendió racionalmente. El viento presionaba contra las paredes de la cabaña, pero dentro de la habitación, el silencio contenía calidez palpable. No del tipo frágil de su primera noche juntos, sino algo más resistente y duradero, algo ganado a través de días compartidos. Hernán encontró su mirada una última vez antes de controlar el fuego para la noche venidera. Natalie no apartó la vista esta vez, manteniendo el contacto visual con valentía naciente. El vínculo entre ellos ya no estaba formándose lentamente. Ya estaba allí presente entre ellos, simple e innegable como la luz del amanecer. La noche se instaló temprano sobre el valle.
el tipo de noche que hacía que los sonidos viajaran claramente a través del terreno abierto. Hernán cerró los postigos uno por uno, revisando cada pestillo con meticulosidad aprendida. Luego se movió hacia la estufa para agregar una pieza final de madera al fuego crepitante. El fuego interior prendió lentamente, iluminando la habitación con un resplandor cálido y constante que alejaba las sombras. Natalie estaba sentada a la mesa cosiendo uno de los pequeños lazos de cuero de Ona de vuelta a su vestido diminuto. Sus movimientos eran cuidadosos y controlados, con la aguja sostenida entre dedos que todavía temblaban de vez en cuando. Ona dormía en la cama bajo una manta doblada, respirando tranquilamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo mucho más fuerte que el día en que había llegado apenas consciente. Hernán las observó por un momento antes de volver a su propio trabajo, sentándose al lado opuesto de la mesa familiar. Se sentó tallando un nuevo caballo de juguete desde un bloque de madera suave con paciencia infinita. Cada trazo de su cuchillo era lento y deliberado, creando el sonido constante de raspado a lo largo de la veta, que se mezclaba con el crujido débil de la estufa. Ninguno habló durante largo rato, pero el silencio no estaba vacío en absoluto. Tenía peso propio, calidez reconfortante, y la comodidad de una rutina formándose entre dos personas que apenas se conocían, pero que ya no se sentían como extraños completos. La aguja de Natalie se resbaló repentinamente, pinchando su dedo con fuerza. Se estremeció, dejando escapar un aliento agudo e involuntario de dolor sorpresivo. Hernán dejó su talla inmediatamente sobre la mesa con preocupación genuina. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja pero urgente. Ella asintió rápidamente, pero su mano temblaba visiblemente ahora. Una pequeña gota de sangre se acumuló en la punta de su dedo herido, brillando bajo la luz de la lámpara. Hernán extendió la mano a través de la mesa lentamente, dándole tiempo suficiente para retroceder si se sentía amenazada o incómoda. Ella no lo hizo esta vez. Su mirada siguió su mano como si todavía estuviera decidiendo si confiar en el momento o protegerse instintivamente como había hecho durante tanto tiempo huyendo. Tomó su mano con gentileza, volteándola con la palma hacia arriba cuidadosamente. Su pulgar rozó ligeramente contra sus nudillos, mientras levantaba el dedo herido para inspeccionarlo. El toque era cálido, cauteloso, respetuoso y suave, de una manera que Hernán no había usado en años de vida solitaria en estas montañas. «Es un corte pequeño», dijo manteniendo su voz baja y tranquilizadora. «Solo pica un poco». Natalie lo observaba mientras él limpiaba el punto con un paño limpio, sin apartar sus ojos de su rostro concentrado. Su pecho subía en una respiración temblorosa que revelaba emociones profundas, moviéndose bajo la superficie calmada. No retiró su mano de la suya, permitiendo que el contacto continuara más tiempo del necesario. Sus ojos se movían entre los dedos de él y su rostro serio, buscando cualquier señal de demanda, expectativa o daño inminente, como había aprendido a hacer. No había ninguna señal de esas cosas oscuras que la habían perseguido. Su voz salió en voz baja, apenas más que un susurro cargado de vulnerabilidad. «No esperaba que alguien fuera gentil conmigo nunca más». Hernán tragó una vez, sintiendo la palabra golpear más profundo de lo que ella pretendía con su confesión. «Mereces gentileza, Natalie», dijo con voz saliendo áspera y sin pulir, pero completamente real. La respiración de Natalie se atrapó en su garganta visiblemente. Sus ojos se suavizaron, permitiendo que la tensión vigilante se deslizara por primera vez desde que había llegado desesperada a esta cabaña. Hernán se dio cuenta de que todavía estaba sosteniendo su mano entre las suyas. La soltó lentamente, dejándola decidir si el momento terminaba o continuaba entre ellos. No terminó como esperaba. Natalie extendió la mano a través de la mesa nuevamente, buscándolo activamente. No por la aguja de coser, ni por el paño limpio, sino por él directamente. Sus dedos rozaron el dorso de su mano callosa en un toque silencioso pero deliberado. No era audaz ni temeroso, sino un reconocimiento claro de conexión genuina. Hernán se quedó quieto, dejándola tomar la iniciativa por una vez en lugar de guiar cada interacción.
Cuando sus dedos se demoraron sobre los suyos, giró su mano apenas lo suficiente para que sus palmas se encontraran completamente. Su piel callosa presionaba ligeramente contra la de ella, más suave y fría por la exposición al aire nocturno. El fuego crepitaba llenando el silencio cómodo. La habitación se mantuvo tranquila, envuelta en intimidad creciente. Natalie respiraba lenta y cuidadosamente, procesando cada sensación nueva, sin el miedo paralizante que la había acompañado durante semanas. Cuando finalmente se puso de pie, Hernán también se levantó sin pensar, siguiendo su movimiento de manera instintiva y natural. Se encontraron cerca de la estufa con solo unos centímetros separándolos ahora. Natalie inclinó su barbilla hacia arriba, buscando su rostro cuidadosamente. No con miedo, sino con una confianza emergente y cuidadosa. El corazón de Hernán latió una vez pesadamente con certeza absoluta. Levantó una mano hacia su rostro, moviéndose lo suficientemente lento para que retrocediera si quería hacerlo. No lo hizo en absoluto. Se inclinó ligeramente hacia su toque, permitiendo que su mejilla descansara contra su palma áspera. Su voz temblaba en la quietud compartida. «No sé qué está pasando entre nosotros, pero ya no tengo miedo de esto». Hernán cepilló un mechón suelto de cabello detrás de su oreja con dedos rozando ligeramente su piel. «No tienes que tener miedo aquí conmigo», respondió con promesa implícita en cada palabra. El espacio entre ellos se cerró naturalmente, sin fuerza ni vacilación. Hernán bajó su frente hasta tocar la de ella, sintiendo su respiración estabilizarse mientras exhalaba con alivio palpable. Ella levantó su mano hasta su pecho, apretando la tela de su camisa entre sus dedos temblorosos. Sus labios se encontraron lentamente al principio con vacilación mutua, ambos siendo cuidadosos de no cruzar ninguna línea que el otro no estableciera primero. El beso no era feroz ni apresurado como pasión descontrolada. Era constante, firme y fundamentado. El tipo de toque que preguntaba respetuosamente en lugar de simplemente tomar sin consentimiento claro. La mano de Natalie se deslizó hacia arriba ligeramente, encontrando su hombro fuerte. La otra mano de Hernán se posó en su cintura con toque ligero, pero seguro, respetando cada centímetro de sus límites invisibles, pero muy reales. Se separaron gradualmente con sus respiraciones, mezclándose en el aire tibio, cargado de emoción contenida durante días. Natalie lo miró hacia arriba con mejillas sonrojadas y voz tranquila pero firme. No pensé que volvería a sentirme lo suficientemente segura para hacer eso otra vez en mi vida. La respuesta de Hernán fue suave como un juramento solemne. «Estás segura aquí conmigo siempre». Ella recostó su frente contra su pecho, solo por un momento, permitiéndose absorber su presencia constante. Hernán cerró los ojos brevemente, dejándose experimentar el peso completo de su confianza depositada en él, un peso que protegería sin dudarlo ni un segundo. Su momento juntos no era ruidoso ni dramático como en las historias románticas. Vivía en respiraciones pequeñas, toques lentos y el entendimiento silencioso de que algo genuinamente real había comenzado entre dos almas solitarias. En la cama Ona se movió en sueños profundos, ajustándose bajo la manta. El fuego calentaba la habitación, creando atmósfera protectora y acogedora. Y por primera vez en años incontables, Hernán sintió algo que pensaba había perdido para siempre después de tantas pérdidas dolorosas. La sensación de ser necesitado verdaderamente, y la sensación de querer quedarse exactamente donde estaba. Los siguientes días se deslizaron en una rutina tranquila que se sentía natural de una manera que Hernán nunca había anticipado posible. Cada mañana salía afuera para revisar la cresta, el corral y las huellas de animales en el valle mientras el sol apenas comenzaba a elevarse sobre las montañas distantes. Cada vez que regresaba, Natalie estaba despierta cepillando el cabello de su hija o preparando algo sencillo sobre la estufa con movimientos cada vez más seguros y confiados. La fuerza de Ona mejoraba constantemente con sus mejillas llenándose, su voz creciendo más fuerte en pequeños sonidos alegres y palabras simples que llenaban la cabaña de vida nueva. Pero algo más estaba cambiando también entre los adultos. Algo silencioso pero constante como el fluir inevitable de un río. Natalie ya no observaba la puerta cada pocos minutos con tensión visible. Ya no se estremecía ante sonidos inesperados que antes la habrían hecho saltar preparada para huir
o defenderse. Y cuando Hernán pasaba junto a ella en la cabaña estrecha, ya no se ponía tensa defensivamente. En cambio, se movía apenas lo suficiente para que sus cuerpos se rozaran ligeramente de manera deliberada, creando momentos de contacto que ambos buscaban, sin admitirlo en voz alta, todavía por timidez o cautela restante. Para la tarde, copos de nieve comenzaron a caer en descenso lento. Copos a la deriva que se derretían al contacto con el suelo todavía tibio. Hernán estaba afuera partiendo leña con el ritmo familiar y reconfortante del trabajo físico. Natalie lo observó a través de la ventana por un momento reflexivo antes de salir para ayudar a recoger las piezas más pequeñas. «No necesitas estar afuera en el frío», dijo Hernán bajando el hacha con cuidado mientras la miraba acercarse. Natalie equilibraba a su hija en su cadera con su mano libre, metiendo un mechón suelto de cabello detrás de su oreja con gesto inconsciente. «Quiero ser útil aquí», respondió con honestidad simple, «y quiero estar cerca de ti». Hernán sintió las palabras más de lo que las escuchó racionalmente. Simples, tranquilas y completamente honestas, sin artificio ni pretensión. Aclaró su garganta recogiendo los troncos partidos y apilándolos cuidadosamente contra la pared de la cabaña. Natalie se agachó para recoger las ramas más delgadas con movimientos todavía cautelosos, pero cada vez más firmes. Ona extendió su mano hacia Hernán, con sus dedos abriéndose y cerrándose en gesto inconfundible de afecto infantil. Natalie sonrió levemente observando a su hija. «Le agradas mucho», dijo con voz suave cargada de significado profundo. Hernán tomó la manita gentilmente dejando que la niña curvara sus deditos alrededor de su pulgar calloso. «Ella también me agrada», respondió con sinceridad evidente. El viento se levantó ligeramente trayendo un frío más agudo que cortaba a través de la ropa. Hernán hizo un gesto hacia la cabaña con cabeza. «Entremos antes de que la nieve se pegue al suelo». Adentro el calor de la estufa los envolvió inmediatamente con abrazo reconfortante. Natalie colocó a Ona en la cama con su caballo de madera. Se movió para ayudar a Hernán a colgar su abrigo en el gancho junto a la puerta. Cuando él se estiró hacia arriba para colocarlo, ella se paró cerca junto a él lo suficientemente cerca para que su hombro rozara su brazo deliberadamente. No fue accidental esta vez, y ambos lo sabían perfectamente, sin necesidad de confirmación verbal. Hernán bajó su mano lentamente girándose hacia ella con corazón, latiendo más fuerte de lo que esperaba. Natalie lo miró hacia arriba con respiración constante y ojos claros de una manera que no había visto antes en ella. «¿No quieres que nos vayamos?», dijo suavemente, no como pregunta, sino como realización profunda y certera. Hernán sintió algo instalarse profundamente en su pecho, con peso de verdad ineludible. «No», admitió con voz ronca, «no quiero que se vayan nunca». Natalie dio un paso más cerca con sus dedos, rozando ligeramente la costura de su camisa, trazando la tela gastada antes de descansar contra su pecho, sintiendo los latidos constantes de su corazón. Hernán levantó una mano y la colocó gentilmente en la parte baja de su espalda, manteniéndola cerca sin presionarla. Los ojos de ella se suavizaron mostrando vulnerabilidad real. «Yo tampoco quiero irme de aquí», confesó Natalie. «Pensé que quedarme con alguien me haría sentir atrapada nuevamente, pero estar aquí contigo se siente como finalmente poder respirar libremente». El pecho de Hernán se apretó no con dolor, sino con algo que se sentía casi como alivio profundo después de años de soledad autoimpuesta. «Tú y Ona pertenecen aquí conmigo», declaró con certeza absoluta. «Si lo eligen libremente, por supuesto». «Sí lo elijo», dijo Natalie sin vacilación ni dudas que oscurecieran su decisión firme y definitiva. Hernán miró a su hija, quien extendía sus bracitos hacia él con dedos diminutos. La levantó con cuidado y ella se acomodó fácilmente contra él como si hubiera estado haciéndolo toda su corta vida. Natalie observó a los dos juntos, y sus ojos se llenaron no de miedo, sino con la realización poderosa de que finalmente había encontrado un lugar. Un lugar donde correr ya no era necesario para sobrevivir. Con pasos lentos y medidos, se acercó más a Hernán
quien cambió a Ona a un brazo liberando el otro para alcanzar la cintura de Natalie atrayéndola suavemente. Ella entró en su abrazo descansando su mano sobre su pecho con confianza creciente. «Hernán», susurró con voz cargada de emoción. «Si nos quedamos quiero que esto sea una familia verdadera. No solo refugio temporal, sino un hogar permanente para los tres». Hernán apretó gentilmente su agarre en su cintura con determinación. «Natalie, ya las veo como mi familia», respondió con voz quebrándose ligeramente por emoción contenida durante tanto tiempo. Su aliento tembló, pero no lloró, permitiéndose sentir la felicidad, sin el peso constante del miedo paralizante que la había acompañado durante semanas. Se inclinó hacia adelante y lo besó con beso lento y cálido, que sellaba la verdad inquebrantable entre ellos para siempre. Ona rió suavemente en los brazos de Hernán, presionando su manita contra su mejilla mientras ellos se besaban, creando momento perfecto de unión familiar. Se retiraron solo ligeramente, con frentes tocándose y respiración, estabilizándose en sincronía perfecta. Natalie habló suavemente con voz llena de esperanza renovada. «Quiero que seas su padre, Hernán, y que nosotras seamos tuyas completamente». Hernán asintió una vez profundamente, sin ninguna duda, oscureciendo su convicción. «Ya lo son», prometió con solemnidad de juramento sagrado. El resto del día se desarrolló simplemente con tareas constantes, rutina compartida y momentos tranquilos, dando forma a algo permanente. Mientras la nieve caía más fuerte afuera, Hernán trajo madera extra mientras Natalie arreglaba las costuras de las mantas, y Ona caminaba tambaleándose alrededor de la cabaña con su caballo de madera, riendo con alegría inocente. Esa tarde, Hernán encendió una segunda lámpara, llenando la habitación con resplandor cálido y acogedor que alcanzaba cada rincón oscuro. Natalie estaba parada junto a él con su mano descansando en la suya, con dedos entrelazados firmemente. No se pronunciaron votos formales, ni se celebró ceremonia elaborada en esta cabaña humilde. Bajo la nieve, cayendo constantemente, los tres se quedaron juntos, eligiéndose mutuamente sin vacilación ni arrepentimiento, con valentía nacida del sufrimiento superado y esperanza redescubierta. Hernán colocó su mano gentilmente en la parte posterior de la cabeza de Natalie y la atrajo cerca de su pecho. Ella descansó su frente contra él, sintiendo seguridad que había creído perdida para siempre. Ona trepó sobre la bota de Hernán y se aferró a sus pantalones, riendo con risita contagiosa que llenaba el espacio con alegría pura. Una familia formada no por sangre, sino por elección consciente, simple, sólida y elegida deliberadamente. Hernán miró hacia abajo y murmuró con voz grave cargada de promesa eterna. «Esto es nuestro hogar ahora para todos nosotros juntos». Natalie apretó sus brazos alrededor de él con fuerza renovada. «Sí, nuestro hogar verdadero», repitió con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Afuera la nieve cubría el valle en blanco silencioso y pristino. Adentro el calor llenaba cada esquina de la cabaña, no solo por la luz del fuego, sino por la presencia de tres corazones finalmente permitidos descansar después de tanto dolor y huida. Su historia no terminaba con miedo o escape desesperado, sino con pertenencia ganada duramente, con seguridad construida día a día y con amor edificado, a través de quedarse cuando hubiera sido más fácil huir. Hernán sostuvo a su nueva familia cerca, sintiendo gratitud profunda. Natalie cerró sus ojos respirando paz verdadera. Y Ona dormía tranquilamente sabiendo instintivamente que finalmente estaba en casa. Esta era su historia, su hogar y